Buenos días, ¿cómo están? Qué gozo, ¿verdad?, de estar esta mañana acá y ver el testimonio de jóvenes, de hombres y mujeres obedeciendo al Señor. Pero queremos también tener un tiempo para la palabra, tener un tiempo en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Santiago, y estamos ahora en el capítulo 2. Yo vi hace un tiempo una película que titulaba, quiero mostrarles esta película, seguramente que ustedes han visto, titula Extraordinario. ¿Han visto o no? ¿Sí? ¿Cuántos vieron acá esa película? O muchos, entonces ya no les cuento. Quería contarles, pero parece que no. Quiero poner acá esto para que sea más fácil para leer. Entonces, esta película, hay una escena que me hizo llorar, hay una escena imposible de olvidar. Está al final, pero voy a contarles algo de la película para que entiendan algunos. Tiene que ver con este niño, se llamaba Oggy Pullman. Él estaba llegando a ser un estudiante de una escuela por primera vez. Su rostro, como ustedes pueden ver, era diferente debido a las múltiples cirugías que él tuvo desde su nacimiento. Y apenas entró al salón de clases, todo cambió. Nadie lo empujó, nadie lo insultó, pero todos comenzaron a mirarlo distinto, de una manera muy diferente. Algunos bajaron la mirada, otros comenzaron a hablar en silencio, susurrando. Nadie quería sentarse cerca de él, estar cerca de él. Y en esos pequeños gestos que ese grupo de niños estaba haciendo, él ya fue juzgado. Oggy ya fue juzgado. No por el corazón que él tenía, no por su corazón, no por quien realmente él era, sino simplemente por cómo él se veía físicamente. Y mientras veía esa escena ahí en la película, ahí estaba viendo la escena, me di cuenta que muchas veces yo también hacía lo mismo. Actuaba igual que esos niños, reaccionaba igual que esos niños. Porque si soy honesto, a veces trato mejor a quienes me impresionan. A los que tienen quizás algo que ofrecer. No sé, a aquellos que encajan conmigo, con mi manera de ser, con mi visión, con mi personalidad. Y sin darme cuenta, muestro más interés, pongo más atención. Y creo que a veces hasta tal vez muestro algo más de respeto, dependiendo de quién tengo enfrente. Y eso revela algo profundo, revela que todavía yo tengo una tendencia a valorar a las personas con criterios humanos y no con el corazón de Dios. Porque si somos sinceros, todos aquí esta mañana hemos aprendido a evaluar desde niños de esa manera. Quizás nos han enseñado en casa, quizás nuestros papás nos han enseñado a valorar así a las personas, a evaluar rápidamente y solo por cosas externas, por cómo se ven, por lo que tienen, por lo que pueden ofrecernos o darnos. Y aunque decimos nosotros seguir a Cristo, muchas veces seguimos relacionándonos como los demás, como los del mundo, valorar a las personas como los del mundo. Y a esa manera de ser, de valorar solamente lo externo, la Biblia lo pone en un nombre y lo llama favoritismo. El favoritismo es tratar a las personas de manera diferente, basándonos en lo que vemos externamente. En lugar de estar enfocados en su verdadero valor delante de Dios, nosotros nos podemos mirar cosas superficiales. Y cuando hacemos eso, nosotros estamos contradiciendo al mensaje que nosotros decimos creer y sostenemos, el Evangelio de la Gracia. Y precisamente ese es el tema del mensaje. Y eso es lo que Santiago aborda en el pasaje que hoy día vamos a considerar en Santiago 2:1 al 13. Porque él está escribiendo esta carta y está escribiendo a creyentes que vivían en la dispersión o lejos de sus hogares, dispersos debido a la persecución que había en esa época. Ellos estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando dificultades, pero más que eso, estaban enfrentando un problema muy serio.
porque la fe que ellos tenían comenzaba a parecerse más a la cultura que al corazón de Dios. Porque según el pasaje que vemos, algunos que iban a las reuniones cristianas, algunos recibían mejor trato que otros. No por su carácter, no por su fe, sino por su apariencia, quizás por su estatus, por su influencia, por su manera de hablar. Y Santiago aquí en este pasaje él sostiene que el favoritismo es incompatible. No se puede mezclar el favoritismo con una fe genuina en Cristo. ¿Por qué el favoritismo no puede coexistir con una verdadera fe, con una fe genuina en Cristo? En el pasaje que hoy día vamos a considerar, este pasaje de Santiago 2:1 al 13, allí encontramos 3 maneras en que Santiago confronta al favoritismo, para mostrarnos claramente que hacer eso no va con la fe cristiana, no va con un cristiano que de verdad dice que cree en el Señor Jesucristo, no va con el evangelio de la gracia. Y antes de ver estas maneras, cómo Santiago confronta el favoritismo que nosotros hacemos, mostramos, pidámosle al Señor que Él examine nuestros corazones para que Él nos hable con su palabra. Vamos a orar. Padres, reconocemos que muchas veces hemos mirado a las personas de una manera que no refleja tu corazón. Hoy te pedimos que nos hables y que mientras estamos revisando este pasaje nos confrontes y que en el proceso, Señor, transformes hoy día nuestra manera de ver y que salgamos con principios diferentes para tratar a los demás de la manera que tú quieres, de la manera de Cristo, como Cristo. Que tu palabra nos moldee, que tu palabra nos haga más como el Señor. En Cristo Jesús oramos, amén. Así que aquí viene la primera manera. Miren, esta es la primera manera como Santiago confronta el favoritismo. Y él lo hace a través de un mandato, lo hace a través de un principio bíblico. Aquí está el mandato en el versículo 1. Si ustedes leen el versículo 1, en el pasaje que estamos estudiando, revisando, él dice, hermanos míos. Recuerden que él está hablando a cristianos. Él dice, hermanos míos, y con amabilidad él comienza y dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago aquí no está dando aquí una sugerencia, una opción que seguir. Él está dándonos un principio, Él nos está dando un mandato claro que debemos obedecer. Él dice que una fe genuina no puede coexistir con el favoritismo, de hacer acepción de personas. La expresión acepción de personas que aparece aquí en la Reina Valera, en el original, significa literalmente recibir a alguien según la cara. Y a veces hemos escuchado esa expresión en algunos, ¿no? Que algunos solamente son aceptados por su cara. Es decir, evaluar a alguien únicamente por lo que se ve externamente. Quizás por su apariencia, quizás por la ropa que está vistiendo, quizás por la influencia, quizás por el dinero, quizás por sus posesiones. Y Santiago, pero agarra todo esto, esta manera de ser, el favoritismo, y lo conecta con Cristo. Porque cuando tú miras al Señor Jesús, descubres algo y tienes que recordar algo, y si eres de Jesús, es que Él nunca, si vemos en la Biblia, Él nunca trató a las personas según no su apariencia. Él se acercó, ahí vemos en los evangelios, se acercó a rechazados, recibió a despreciados por la sociedad y mostró dignidad a quienes eran ignorados. Por eso es que el evangelio destruye el favoritismo. No puede haber en un cristiano, ¿no?, esa manera de ser, de mostrar favoritismo. Porque ninguno de los que estamos acá esta mañana fue aceptado por Dios por desempeño o por méritos o por logros que nosotros hubiéramos tenido en la vida. Todos aquí esta mañana fuimos aceptados en la familia de Dios, fuimos aceptados únicamente por gracia. Y si Cristo entonces nos recibió por gracia, ¿cómo es que nosotros podríamos mirar a otras personas con superioridad? No podría, sería ilógico, ¿verdad? Así que cada vez que valoramos a alguien, que valoramos más a alguien debido a características superficiales, revelamos
¿Qué revelamos con eso? Que todavía nuestra manera de pensar, por más que tengamos sana doctrina, porque uno puede tener una doctrina buena, correcta, y todavía vivir como en el mundo. Revela el hacer ese tipo de expresiones, de mostrar favoritismo, revela que todavía pensamos más como el mundo que como Cristo. Así que si tú tienes tus favoritos, revisa. Porque podrías estar cometiendo favoritismo, podrías estar haciendo eso. Podríamos estar en eso. Y eso es exactamente lo que Santiago está aquí confrontando, que eso no es parte de la vida cristiana. Puede ser de la vida del mundo, sí. Así que si tú haces eso, es muy posible que tú todavía tengas una mente mundana, aunque tengas sana doctrina, aunque te encante cantar canciones con sólido contenido, pero todavía tu mente es una mente del mundo. Pensar en valorar a las personas por solamente cuestiones externas. Así que recuerden que Cristo no te recibió a ti por mérito alguno, porque no teníamos, yo no tenía nada, sino por gracia. Y ahora entonces debemos reflejar esa misma gracia en la manera en que tratamos a los demás. Así que aquí encontramos ese mandato o un principio. No puede haber acepción de personas o favoritismo en aquellos que decimos creer y seguir a Jesús. Pero Santiago no se queda ahí solamente con darnos un mandato, porque aunque este tema parece un tema muy secundario, es un tema clave en la vida cristiana. Porque aquí, para mostrarnos cómo es que el favoritismo a veces se muestra en la vida de la iglesia, aquí él nos ha de presentar una ilustración, y esa es la segunda manera cómo se puede ver el favoritismo. Él nos ha de compartir una ilustración. Y hemos dado lectura a esa ilustración, pero volvamos a dar una mirada aquí al pasaje. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, es decir, tal vez de marca, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Quizás el ministerio de bienvenida de esa iglesia, de esta congregación, ¿no? Estaba ahí con su gafete ahí, y ellos mismos discriminando a las personas o mostrando favoritismo. Ven aquí a este lugar que es el mejor asiento. Así que ese hombre llega con ropa elegante, con anillos, con joyas, y otro entra con ropa quizás sucia y quizás desgastada, y el trato es completamente distinto. ¿Cómo ellos reciben un trato distinto solamente por algo externo? Al rico le dicen, siéntate tú acá, este es el mejor lugar para ver el mensaje, escuchar y seguir todo lo que va a suceder acá. Y al pobre le dicen, quédate tú allá atrás, allá hay unas gradas ahí en el piso, ahí te puedes acomodar. Y Santiago hace una pregunta, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y saben, hay una cosa, que hay pecados que son visibles, y el favoritismo es algo visible, se ve a kilómetros. Uno sabe, uno puede ver. La envidia quizás no, porque la envidia es un pecado secreto que sucede en el corazón adentro, pero duele, eso sí, les digo con experiencia, duele. Es como agarrar un alfiler y que te puncen en tu corazón, así es la envidia, duele. Pero aquí el favoritismo es visible. Podemos hacer todo, al final de todo, del día, se muestra quiénes muestran favoritismo y quiénes no. Porque lo que creemos sobre las personas, al final de cuentas aparece o se ve en cómo tratamos a las personas. Y el problema no empieza con mirar a una persona, comienza mucho más antes, comienza en el corazón. En el corazón, porque el favoritismo revela que tenemos una teología que funciona a nuestra manera. O sea, hacemos que la teología, hacemos que lo que la Biblia nos enseña funcione para nuestro beneficio. Entonces comenzamos a mostrar honor a quienes creemos que tienen más valor, y normalmente esa es la manera como el mundo define a las personas. Pero esa no es la lógica del evangelio, esa no es la lógica de Dios. Dios no funciona así. Y la cruz destruye toda
toda idea de superioridad humana, toda idea de que tú eres superior solamente porque vives en cierta casa o porque tienes cierto trabajo, porque tuviste cierta profesión. La cruz destruye eso, termina con eso. Delante de Dios, tú y yo, todo lo que tú tengas, no tiene ningún valor delante de Dios. Porque todos cuando llegamos ante la cruz, todos hemos llegado igualmente ahí adelante en las mismas condiciones, vacíos, necesitados de salvación, necesitados de perdón, dependiendo o rogando por misericordia. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estoy tratando mejor a unas personas en lugar, no, que a otros? Según lo que veo externamente, según características superficiales, porque es posible estar inclusive físicamente cerca de las personas incluso y aún tener esa mentalidad. No necesitas solamente para mostrar favoritismo. A veces eso sucede, en primer lugar sucede en el corazón. Y así que Santiago aquí está tratando de mostrarnos lo delicado que es este tema del favoritismo. Nos ha dado un mandato con toda claridad. No hay espacio para la vida cristiana el mostrar favoritismo. Así que, querido hermano, olvídate de tus compadres favoritos. Comienza a pensar y revisar tu vida si no tienes algo de esto. Porque esto no es parte de la vida cristiana. No es. Revisa eso. No quiero entrar en detalles, pero necesitamos cada uno de nosotros revisar y no ponernos a discutir y fabricar argumentos para tratar de vivir en paz, cuando en realidad esto es un pecado serio. Esto es serio. Y Santiago nos ha mostrado con toda claridad. Se ha tomado el tiempo de escribir 13 versículos para hablar de este tema. Y en segundo lugar, él nos ha mostrado cómo se ve el favoritismo en la vida diaria. Se puede ver en nuestros hogares este tipo de vida. Se puede ver en nuestras iglesias, se puede ver en nuestros trabajos. Pero finalmente la tercera manera que Santiago aquí confronta este pecado, confronta el favoritismo, es mostrando los motivos. Hay unos motivos detrás de lo que nosotros hacemos. Y esos motivos revelan la gravedad y la seriedad de este pecado. Y aquí Santiago no solamente está dando argumentos racionales, él lo que está haciendo es exponer lo que este pecado es delante de Dios. Estás revelando al favoritismo delante de Dios. Es decir, al ver estos motivos, vamos a ver no solamente lo que está ocurriendo, pero qué motivo está detrás de lo que está ocurriendo, es decir, el corazón detrás del pecado. Y esa es la tercera manera como aquí Santiago nos presenta. Hay unos motivos para hacer esto. Hay unas razones, pero detrás de las razones están los motivos, y esos motivos están ocultos en el corazón de las personas. ¿Por qué es tan grave delante de Dios mostrar favoritismo? Y aquí hay 4 motivos. Y este es el primero. El primer motivo es grave porque menospreciamos al hacer eso, al mostrar favoritismo, menospreciamos a los elegidos por Dios. Dios ha elegido a algunos. Es decir, Él ha tomado en su gracia soberana, Él ha decidido mostrar y extender su gracia a las personas. Y esa es una razón que Él presenta al hacer esto. Dice el versículo 5 y una parte del versículo 6 dice así: hermanos míos amados, oíd. Mire las palabras llenas de amor, incluso de Santiago aquí, para hablar con los hermanos de Cristo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros, dice, habéis afrentado, habéis avergonzado al pobre. Y Santiago aquí está recordándonos en este versículo que Él ha escogido a muchos pobres de este mundo. Pobres que han confiado en Dios. Y los ha hecho ricos en fe y los ha hecho herederos del reino. No porque ser pobre tenga realmente algo especial ya de por sí. No, sino porque la salvación siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por gracia y siempre ha sido gracias. Siempre ha sido en la voluntad de Dios. Él se ha deleitado en mostrar su gracia y su misericordia
a las personas que se han acercado con fe y arrepentimiento. Así que cuando despreciamos a alguien, olvidamos que nosotros también éramos así, personas indignas, y que solamente fuimos alcanzados por la gracia de Dios, por su misericordia. Así que ese es un motivo. Menospreciamos a los elegidos de Dios al hacer eso. En segundo lugar, Santiago dice que cuando hacemos esto, es tan grave este pecado delante de Dios, mostrar el favoritismo. El segundo motivo es porque honramos a quienes deshonran el nombre de Cristo, deshonran a Cristo. Honramos a los que son enemigos de Cristo. Dice el versículo en la parte B del versículo 6, dice, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y para mostrar lo absurda o que era esta actitud, Santiago aquí está haciendo unas preguntas que se llaman preguntas retóricas y cuyas respuestas es un sí automático. Entonces, y dice, no se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Sí, claro, entonces, ¿cómo es que ustedes les están dando un lugar especial ahí? Solamente por mirando lo externo estoy hablando ahora, no estoy mirando, ¿no? Solamente por cuestiones superficiales. Y hace otra pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre de que fue invocado sobre vosotros? Esta mañana aquí, mientras estuvimos bautizando, vez tras vez estuvimos invocando el nombre de Jesús al bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y posiblemente ellos estaban escuchando o viendo una celebración de bautismos y ellos estaban haciéndose la burla y blasfemando el buen nombre que era invocado sobre ellos. Pero la contradicción era evidente lo que estaba pasando ahí. Ellos estaban honrando precisamente a quienes los humillaban, a quienes, por quienes era despreciado el nombre de Cristo. Y ellos los estaban exaltando, dándoles un lugar especial. Pero además de eso, ¿por qué es grave y es un pecado serio delante de Dios mostrar favoritismo? Hay un tercer motivo, porque al hacerlo eso quebrantamos la ley de Dios. Quebrantamos la ley de Dios. Dice el versículo 8, y vamos a dar lectura aquí nuevamente. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, la ley del Rey, la ley real, la ley de Jesús. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, si tú solamente miras la cara para mostrar o tratar a las personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero, si miren acá, si cometer adulterio es un pecado serio, ¿verdad? Hoy día, ¿no? Pero haces acepción de personas o matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En medio de todos estos pecados, hacer favoritismo es tan grave como hacer otro tipo de pecados descritos acá. Así que no tenemos que estar, yo no hago eso, pero yo tengo amigos favoritos y muestro favoritismo todo el tiempo. Revisemos nuestro corazón, revisemos. Que podamos actuar conforme al Evangelio, a la gracia de Dios que nos ha sido entregada. La ley real decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago viene aquí y nos dice algo tan fuerte y dice, mostrar favoritismo es pecado. Todo lo contrario de la ley real que decía, tú tienes que amar a tu prójimo, a las personas, y tienes que amarlos como te amas a ti mismo. Así que no se trata aquí de solamente ser educado, de mostrar buenos modales en la casa o en el trabajo o en una iglesia. Se trata de mirar nuestros corazones. Porque el problema se puede solucionar de manera externa. Y ese es el problema de la ley, digamos, ¿no? Uno, por ejemplo, hay una ley aquí en Bolivia que uno puede ir a la cárcel por discriminar a las personas. Y las personas pueden ir por 3 años a la cárcel
o por una cantidad de años y recibir eso como una pena, un castigo, pero salen ellos de la cárcel después de unos años y todavía tienen en su corazón discriminación. No lo van a decir, pero lo tienen adentro. Es por eso que el problema no solamente es en algo externo, ese es el problema de la ley, que solamente trata de cambiarlo de afuera, pero no va a cambiar el corazón, porque eso es algo que solo Dios puede hacerlo. Eso es algo que nosotros podemos hacer porque hemos recibido y entendemos que Dios nos recibió por gracia y por lo tanto podemos nosotros caminar en obediencia y en el poder de Dios, en el poder de la gracia, comenzar a vivir ese tipo y mostrar ese tipo de amor y cultivar esa clase de relaciones. Así que el Evangelio nos recuerda a todos, que todos aquí, nadie aquí tenía méritos para ser salvo, para ser parte de la familia de Dios. Ninguno merecía eso y solo por gracia y por misericordia es que fuimos adoptados por Dios. Finalmente, ¿por qué es tan grave delante de Dios mostrar favoritismo? Y aquí hay un motivo más. Porque al hacerlo tú reflejas un corazón donde no hay misericordia, un corazón inmisericordia, no hay misericordia. Y con eso acaba este pasaje. Dice el versículo 12, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago aquí recalca y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia hacia otros, claro, no, si yo muestro misericordia hacia alguien, eso no me da permiso para ganar salvación. Pero saben, si yo muestro misericordia, ¿saben qué sucede? Ha de suceder esto, que yo voy a mostrar evidencia, una evidencia de que la misericordia de Dios ha sido derramada sobre mi vida. Evidencias. Y de eso Santiago está hablando. Él no está hablando de cómo llegar a ser salvo en esta carta. Él está hablando de cómo se ve la vida de un hijo de Dios. Está hablando de evidencias. Si tú dices que eres un hijo de Dios, quiero ver evidencias. Esa es la idea. Y aquí él dice, quiero ver la evidencia de que tú amas a todos por igual y que no tienes tus favoritos. Así que la vida cristiana no se demuestra solamente con saber la Biblia y con tener versículos memorizados y tener sana doctrina correcta, no solamente en lo que tú crees, porque hay gente que puede creer la doctrina correcta, pero tener una vida realmente distorsionada, es decir, tener favoritismo, mostrar preferencias por razones externas, y ahí es donde se ve la vida cristiana. La verdadera fe se hace visible en la manera como tratamos a los demás. Así que preguntémonos esta mañana al acabar ese mensaje, ¿estoy tratando a las personas según el corazón de Dios o estoy tratando a las personas con la filosofía, con la mentalidad del mundo? Así que deja de practicar el favoritismo, si lo haces, o de medir, mejor dicho, a las personas por su apariencia, por cosas externas, y comienza a tratarlas con la misma misericordia que Dios te trató a ti. Así que si el favoritismo no refleja el corazón de Dios, la única manera esta mañana para salir de este problema que tenemos al mostrar favoritismo es solamente volver nuestra mirada a Cristo y aprender de Él cómo tratar a las personas. Así que ahí están esas tres maneras que Santiago ha usado para confrontar el favoritismo. Ha usado un principio o un mandato, ha usado una ilustración, la ilustración de ese hombre rico y ese hombre pobre que llegan a una congregación, y luego Él nos ha expresado, nos ha mostrado otra manera, nos ha mostrado algunos motivos detrás de esos pecados o de ese pecado, nos ha mostrado los motivos. Porque cada vez que mostramos favoritismos, nosotros ponemos a otras personas, les damos en un lugar muy especial. Imagínense en esto. Imagínate que en tu corazón tú tienes un trono, un sillón especial, y ahí en ese trono, en ese lugar especial,
ese lugar especial le pertenece a Cristo. Y cada vez que mostramos favoritismo, nosotros agarramos a alguien y le ponemos en ese lugar. Decidimos quién merece más atención. Decidimos quién vale más o quién vale menos. Y eso revela que todavía seguimos tratando a las personas con los ojos del mundo y no con la gracia de Dios. Pero el Evangelio viene y nos recuerda que nosotros hemos sido recibidos por gracia, no por méritos, no por logros. Fuimos recibidos y fuimos adoptados en la familia de Dios por gracia. Y eso debería cambiar la manera en cómo tratamos a los demás. Ahora, ¿se acuerdan de Ogi o no? ¿Se acuerdan de Ogi? ¿Quién era Ogi? Ahí está el niño, Ogi. Durante gran parte de su vida él fue observado, él fue evitado, él fue juzgado simplemente por verse diferente. Pero al final de la película les voy a contar, para que ya no veamos. Pero al final de la película ocurre algo inesperado. No voy a dar los detalles. Todos se ponen de pie y todos comienzan a aplaudirlo a Ogi. Y mientras veía esa escena, y estaba yo llorando ahí, lágrimas en mis ojos, yo dije, ¿por qué tuvieron que esperar tanto tiempo para verlo así a él como una persona? Y creo que Santiago, si estuviera acá, él nos haría a nosotros aquí hoy día esas mismas preguntas. ¿A quién tú no estás viendo? ¿A quién tú no ves como una persona creada a imagen de Dios? ¿A quién tú no ves? ¿Hay alguien en tu vida a quien tú no ves como una persona? ¿No lo valoras por lo que Él es y por lo que Él vale delante de Dios? Y Él vale mucho porque Él lleva y porta la imagen de Dios. ¿A quién estás tú tratando de manera diferente comparado a tus demás compadres, amigos? ¿A quién no estás amando como Dios quiere? ¿A quién no amas como Dios quiere? Y es ahí donde nuestra fe se hace visible. Porque es posible hablar mucho y saber todas las definiciones definiciones bíblicas o incluso de la teología, saber definiciones de qué es la gracia, qué es la misericordia y conocer muy bien las doctrinas de la Biblia. Y aún así, relacionarte en la vida con las personas bajo una lógica de mérito, de solo ver lo superficial y no ir hasta lo más profundo, de comenzar a amar a las personas por lo que son. ¿Saben? Son personas que han sido creadas, que son amadas por Dios y que portan la imagen del Señor. Y eso fue lo que Cristo justamente hizo con nosotros. ¿Saben? El cristiano maduro no clasifica a las personas. Un cristiano maduro no clasifica a las personas. En vez de hacer eso, comienza a amar a las personas como Cristo. Porque eso es lo que Cristo hizo conmigo. Él me amó cuando yo no tenía ningún mérito y no tengo méritos para acercarme a Él. Y tú estabas en la misma condición que yo. Todos al nivel de la cruz, estamos en cero. Y todos hemos llegado y estamos aquí esta mañana solamente por su misericordia, solo por su gracia. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos visto a las personas y vemos a las personas de una manera que no refleja tu corazón. Quita de nosotros todo favoritismo, quita de nosotros todo prejuicio y trato desigual que mostramos a algunas personas. Danos una mirada, danos tus ojos, danos una mirada como la tuya. Enséñanos a amar como hemos sido amados. Hemos sido amados por gracia y Dios, esta mañana exaltamos tu nombre porque estamos aquí solamente por tu gracia, por tu misericordia y te agradecemos en el nombre de Jesús por ello. Amén. Dios bendiga su palabra.